Muy buenos días, mis queridos amigos, mis hermanos. Como siempre, me es grato saludarles. Me es grato comunicarme con ustedes a través de este medio, a través de esta red. Y gracias a Dios porque, pues, la tecnología va avanzando para bendición, para beneficio nuestro. Damos gracias a Dios porque a través de la tecnología su palabra puede ser compartida a cualquier parte de este globo terráqueo. Damos gracias a Dios por esa bendición de poder escudriñar, de poder saber, de poder conocer la palabra de Dios. Y bueno, mis amados hermanos, mis amigos, este día vamos a continuar acerca de la meditación de la cual hemos estado teniendo. Hoy toca el turno al fruto del Espíritu Santo, que es la fe o la fidelidad o confianza. ¿Sí? Recordemos los frutos del Espíritu Santo, dice en Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es la que toca ahora, y más adelante es mansedumbre y templanza. O sea, terminando esta, nos faltarían dos más. Pero bueno, no vamos a adelantarnos, vamos a dar paso a nuestra meditación del día de hoy, que es acerca de la fe o la confianza o la fidelidad, como quieran llamarle. A final de cuentas, ¿sí? Si nosotros tenemos fe en Dios, podemos tener confianza en Él y por ende podemos ser fieles a nuestro Dios. Para ello voy a dar lectura a dos citas bíblicas. Una la encontramos ahí en el Salmo número 37, versículos 3 y 4, que dice a su palabra: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y la segunda cita bíblica la encontramos ahí en Proverbios 20, capítulo 6, que dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y entendemos por hombre de verdad aquel que se conduce siempre con la verdad, ¿sí? Y aquel que se conduce siempre con la verdad es porque tiene fe en Dios. ¿Por qué? Porque la fe nos mueve a conducirnos con verdad, a andar en rectitud, a hacer siempre lo bueno, como veíamos en los frutos anteriores: la benignidad, la bondad, el amor, ¿sí? Todo ello va enlazado. Entonces no puede ir uno sin el otro, ¿sí? No puede ir uno sin el otro. Y el salmo que leímos, el Salmo 37, 3 y 4, dice: confía en Jehová y haz el bien. Confiar. ¿Qué entendemos por confiar? Tener fe, depender de Dios, entregar nuestra vida totalmente a Dios, dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Cuando nosotros le decimos a alguien: te tengo confianza, ¿sí? Por decir, un amigo muy íntimo, lo puedes dejar solo en tu casa. ¿Por qué? Porque le tienes confianza. Todo lo pones a disposición de él.
¿Por qué? Porque sabes que nunca te puede fallar. Bueno, pues así Dios. Nosotros debemos de confiar plenamente en Dios, debemos de dejar todo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca nos va a fallar. Por eso dice, confía en Jehová y haz el bien, y allá habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Veamos. El séptimo sabor del fruto del Espíritu es la fidelidad, o sea, la fe. En la Biblia se dice varias veces que Dios es fiel. Tan solo veamos en 1 Corintios 1:9, ¿sí? Donde nos habla de la fidelidad de Dios. 1 Corintios 1:9 que dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros fuimos llamados a participar de esa comunión. ¿Qué quiere decir comunión? De esa unidad, de esa unión común, de esa pertenencia del uno con el otro. ¿Sí? Nosotros fuimos llamados, ¿sí?, en Cristo Jesús. Es decir, verás que mantiene sus promesas y cumple lo que dice, ¿sí? Dios cumple siempre sus promesas. Sabemos, dice la palabra, que Dios es fiel, ¿sí?, para cumplir lo que Él promete. Y sabemos que Dios no se queda con nada, porque Él todo lo que promete lo cumple, cosa que nosotros no podemos hacer, porque nosotros a la primera de cambios le prometemos a Dios, pero luego fallamos. Entonces, podemos confiar en Él y en su palabra, y a nuestra vez ser fieles a nuestros compromisos, a nuestra palabra, en nuestras relaciones, y fieles administradores de todo lo que Dios nos ha confiado. Si nosotros aprendemos a ser fieles, a tener fe en Dios, ¿sí?, vamos a pasar a ser fieles a nuestros compromisos, y principalmente a los compromisos que tenemos con Dios. ¿Qué compromiso tienes tú? ¿Qué compromiso tengo yo con Dios? ¿Qué compromiso tenemos en nuestra vida espiritual con Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a reflexionar? Todo lo que Dios te ha dado, ha puesto en tus manos. ¿Para qué? No para que lo derroches, no para que lo malgastes, no para que lo maltrates, sino para que lo cuides, para que lo administres. Dios ha confiado en nosotros. Dios ha confiado en nosotros. Tan es así que nos ha puesto, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea,
que nosotros por un poquito, como dicen por ahí, ¿verdad? Por un pelo, casi somos santos, somos como los ángeles. Pero no. Aunque Dios nos hizo a la perfección, pero somos poco menor que los ángeles. Pero aún así, Dios, toda su creación, la ha puesto a nuestro cuidado. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado a servirle, porque Él nos ha llamado a ser administradores del Señor. ¿Y qué dice 1 Corintios 4:2? Veamos. 1 Corintios 4:2 nos dice de la siguiente manera: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y nosotros qué somos? Administradores. ¿Administradores de quién? Administradores de Dios. Nosotros recordemos que nosotros somos servidores de Dios. Todo lo que tienes, tu casa, tu carro, tu familia, ¿sí? Todo es de Dios. Tú podrás decir, no, está mal, pastor, ¿por qué? Porque yo mi casa la hice con el sudor de mi trabajo. Yo mi carro lo compré con esfuerzo. Dios no me lo dio. Tal vez dirías eso, pero déjame decirte que si Dios no hubiera permitido, aunque tú trabajaras mucho, no tuvieras casa, no tuvieras carro, no tendrías esta ropa que estás vistiendo, ¿sí? Dios en su misericordia nos ha dado mucho más de lo que merecemos, que de hecho no merecemos nada por nuestra condición de pecado, porque siempre le estamos fallando a Dios, porque no hemos aprendido a tener fe en Dios, porque no hemos aprendido a confiar en Dios, porque no hemos aprendido a depender de Dios. ¿Sí? Pero aún así Dios sigue confiando en nosotros. Aún así Dios sigue poniendo su creación en nuestras manos para que nosotros la sepamos administrar. Porque recordemos que el Señor a su tiempo nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. ¿Y qué cuentas le vamos a dar si no hemos sabido administrar lo del Señor? Así es que, mis amados hermanos, amigos, esta fidelidad va de la mano de la fe, de la confianza con Dios, pues en nosotros mismos no tenemos fuerzas. Además, la palabra traducida en estos versículos por fidelidad contiene ambos pensamientos, que es fidelidad y fe. ¿Sí? Fidelidad y fe. Como decía al inicio, si tenemos fe en el Señor, vamos a aprender a ser fieles. Y si somos fieles al Señor, pues lógico, vamos a aprender a tener fe. ¿Sí? La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Debes de tener fe en Él. Debes de tener esa fe, esa confianza, esa fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador, el autor de la vida. Nada más por eso. ¿Te parece poco? Pero debes de tener fe, debes de tener fidelidad,
confianza. Debes de sentirte seguro en Dios. Tener fe en Él, ¿sí? Y esta confianza nos da la fuerza para ser fieles. En ciertos casos, la fidelidad podría no ser buena, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos tener fe en Dios, pero no somos fieles a Dios. Tenemos fe en Dios cuando estamos en situación difícil, en la pérdida de un ser querido, en enfermedad, cuando tenemos problemas, como se dice comúnmente, cuando el agua nos llega hasta el cuello, es cuando decimos tener fe. Pero nuestra fidelidad a Dios es superficial, ¿sí? Por eso dice aquí que en estas situaciones la fe puede ser, sí, como dice aquí, no puede no ser buena, ¿sí? Como cristianos debemos preguntarnos lo que creemos que es la fidelidad, ¿sí? ¿Es el fruto del Espíritu o acaso es un simple apego a nuestra educación, a las tradiciones, a las reglas sociales, al miedo a los demás, a las amistades a veces insanas? ¿Para ti qué es la fidelidad? ¿Sí? Muchas veces lo tomamos como una regla en nuestra vida. Y podría ser, ¿sí? Podría ser. Pero la fidelidad, la fe, es un fruto que viene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo hacia nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos a depender de Dios, para enseñarnos a confiar en Dios, a entregarnos totalmente a nuestro Creador. La fe, la fidelidad es algo muy importante en nuestra vida espiritual. Nuestra fidelidad debe ser a Jesús. Una confianza absoluta en su amor. Yo podría preguntar, mi hermano, mi amigo, ¿tú en quién confías? ¿Hacia dónde enfocas tu fe? Muchas veces decimos, yo le tengo mucha fe al doctor fulano de tal. Yo le tengo mucha fe a esta persona. Yo le tengo mucha fe a esto otro. ¿Sí? ¿Por qué nunca decimos, yo tengo mucha fe en Dios, por ejemplo, en que me va a sanar? ¿Por qué no? Porque no lo vemos. Porque no lo podemos tocar. Y podrías decir, ¿cómo voy a tener fe en algo que no veo, en algo que no conozco, en algo que no toco? Al médico lo puedes ver, al médico lo puedes tocar, puedes estrechar su mano, puedes escuchar su voz, ¿sí? Pues déjame decirte que a Dios no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero sí puedes sentir su presencia, sí puedes escuchar su voz, siempre y cuando tú le abras tu corazón a Dios.
siempre y cuando tú te propongas a depositar tu fe plena en Dios. ¿Sí? Entonces sí, tu fidelidad sería absoluta en el amor de Dios. Sus resultados de una fe absoluta son una buena conciencia, fuente de paz y serenidad. La fidelidad produce un testimonio, fruto del Espíritu, que muestra nuestros vínculos de comunión con el Salvador. Fíjate qué hermoso. Si nosotros aprendemos a tener fe en Dios, a tener confianza, a ser fieles a nuestro Dios, ¿sí? Va a producir en nosotros un testimonio, ¿sí? Que muestre nuestros vínculos de comunión con nuestro Salvador. Así es que, mi hermano, mi amigo, yo te invito en este momento a que dejes que la fe que Dios ha puesto en ti fluya, que aprendas a confiar en Él, a depender de Él. Más bien que aprendamos, porque no nada más se trata de ti, se trata también de mí. Que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a dejar todo en las manos de Él. ¿Sí? Así como Él confió y sigue confiando en nosotros, de tal grado que toda su creación la puso a nuestro cuidado. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos malgastado, hemos maltratado, hemos sido malos administradores. Y ya lo oímos, la palabra de Dios dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Fíjate, mi hermano, es lo que Dios pide de nosotros. Fidelidad. ¿Sí? ¿Qué esperas? ¿O qué pretendes? ¿O qué quieres darle a Dios? ¿Un buen servicio? ¿Una buena fe? ¿Una buena fidelidad? De ti depende, mi hermano. De ti y de nadie más depende. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre eterno, gracias te doy, oh Dios. Gracias te damos, Señor, en este momento, porque nos has permitido, Señor, escuchar una vez más de tu palabra. Ahora, este fruto del Espíritu, que es la fe, la fidelidad. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú permaneces fiel a nosotros. Y quieres que nosotros, Señor, seamos fieles a ti. Que aprendamos, pues, a tener fe en ti. Enséñanos, capacítanos, oh Dios, a través de tu palabra. Y, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, mi amigo, hasta aquí ha llegado este tema. Nos vemos, primero Dios, con el siguiente tema dentro de 8 días. Y damos gracias a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios, como dice la palabra, Dios conceda las peticiones de tu
corazón. Bendiciones, saludos a tu familia, que tengas un bonito inicio de semana. Hasta la próxima.